la voz de Dios. Y es que la palabra dice que cuando la voz de Dios escasea en algún lugar, el pueblo se desenfrena. La Biblia dice que la voz de Dios es lo que organiza todo. Es decir, que si la voz de Dios no está en la vida de un hombre, de una mujer, no hay orden en esa vida. Es decir, que si la voz de Dios está a tu disposición, Dios te va a guiar, Dios te va a direccionar. Alabado sea Dios. Cuando la voz de Dios se escucha en tus oídos, cuando tú tienes la facultad de poder escuchar la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te mantiene atento a cualquier cosa que vaya a pasar a tu alrededor. Y por eso es necesario que usted y yo tengamos los oídos conectados para poder escuchar la voz de Dios. Escuche esto: cuando la voz de Dios está en nuestra vida, cuando usted y yo tenemos acceso a escuchar la voz de Dios, alabamos a Dios, hay misterios que nos son revelados, hay misterios que nos son mostrados, hay momentos donde usted y yo necesitamos tanto escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo de las tinieblas hay ciertos tramos en tu compra, y cuando tú tienes la conexión y la facilidad de escuchar la voz de Dios, te son revelados. Su nombre, levante su mano para arriba, ruega adorando ahorita que no sube. Levante su mano para arriba y haga así. Oye, ¿qué fue? Su nombre. Yo sí quiero escuchar tu voz. Y es tan necesario escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en una lista negra. A usted y a mí nos están persiguiendo. A usted y a mí hay alguien que nos quiere muerto. A usted y a mí hay alguien que nos quiere detener. A usted y a mí hay alguien que nos quiere parar. Hay alguien que quiere que tú no crezcas. Hay alguien que quiere que tú no avances. Hay alguien que no le gusta verte caminar. Hay alguien que quiere verte en el suelo. Alabado sea Dios. Hay alguien que no quiere verte florecer. Hay un misterio, hay alguien oculto, pero cuando la voz de Dios nos retorne en tus oídos, alabado sea Dios, el diablo no podrá hacer nada oculto detrás de ti, porque la voz de Dios te va a revelar los planes de la tiniebla. Su nombre, a su nombre. Si no, pregúntele a Eliseo. La Biblia dice que en un determinado momento el rey de Siria estaba planeando atacar a Israel, y dice la Biblia que Eliseo le fue al rey y le dijo: mira, hay una trama en contra del pueblo, alabamos a Dios, alguien va a atacar este pueblo. Y dice la Biblia que allá en los pasillos del ejército de Siria se escuchó que las tramas que ellos estaban haciendo en sus cámaras más secretas habían sido reveladas. Y el rey dijo: bueno, aquel problema hay que hacer una limpieza, porque aquí hay un chivato. Alguien habló, alguien nos descubrió, y alguien se metió en la recámara del rey y le dijo: rey, pues sepa que aquí no hay ningún chivato, aquí no hay nadie que esté llevando y trayendo. Lo que pasa es que en Israel hay alguien con el oído de Dios, cállala, hay alguien que escucha a Dios, hay alguien que tiene con cállala, represada, hay alguien que tiene conexión. Hay un chivato, no hay chivato. Aquí nadie está llevando mandado. Aquí todo el mundo es leal. Lo que pasa es que hay un hombre que sabe que cuando el oído se tiene conectado al cielo, los misterios del infierno le son revelados. Los misterios del infierno le son revelados. Por eso, al que tiene el oído conectado con el cielo, ninguna trampa de las tinieblas lo sorprende. ¿Por qué? Porque el que tiene los oídos conectados a Dios escucha todo lo que se habla en el mundo espiritual. Y había un problema. El tipo dijo: hay que buscar el chivato. Dijo: no, aquí no hay chivato. Lo que pasa es que hay un hombre que se llama Eliseo. El tipo vive en una choza. El tipo no tiene título. El tipo no tiene credencial. Él no sale en los afiches. A él no le dan publicidad. A él no le dan publicidad. Él no es internacional. Él no ha salido del país. Pero cuando se habla algo en las cúspides del infierno, el tipo lo sabe. Pero como lo sabe, porque tiene conexión con Dios. Alabado sea Dios. Hay una mujer que nadie la invite, ella escucha la voz de Dios. Alguien tiene que decir amén. Alabado sea Dios. Ella escucha a Dios. Yo siento a Dios aquí. Yo siento a
tu voz. Alabado sea Dios. Y el rey de Siria dijo: ese tipo es un problema. Hay que buscarlo. Antes de atacar a Israel, hay que atacarlo a él. Alabado sea Dios. ¿Y cómo tú lo vas a atacar? ¿Y crees que vas a llegar bajo misterio? Si el tipo se dio cuenta de lo que tú estás preparando, el problema es que siempre hablamos de alguien que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Hay un chuletón, alaba, oye esto, hay un chuletón. Siempre hay alguien que tú lo quieres guiar. Siempre hay alguien que tú lo quieres acercar. Siempre hay alguien que tú quieres que escuche la voz de Dios. Pero siempre está de cabezón. Había un juez al lado de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el ejército sirio llegó y sitió la casa de Eliseo, donde este hombre que tiene conexión, el hombre que habla con Dios, la mujer que habla con Dios, aquí está el ejército sirio. Y cuando Giesi sale, Giesi dice: bueno, de aquí para abajo. Y le dice Eliseo: hasta aquí llegamos. Y Eliseo dice: ¿qué tú tienes, amigo? Que hasta aquí llegamos. Hace rato que Eliseo sabía lo que estaba pasando allá afuera. Alabado sea Dios, porque es que el que tiene el oído conectado al cielo, nada lo agarra de sorpresa. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo susurra. Alabado sea Dios. Y hay gente que tiene que comenzar a afinar sus oídos, porque Dios les quiere hablar, pero no están en la posición correcta. Y Dios te quiere conectado al cielo, porque Dios quiere manifestar su voz. Alabado sea Dios. Hay que ver que usted le dice: yo escuché la voz de Dios de forma audible. Y dice: oye, dice que Dios lo habló de manera audible. Cristiano, ¿no lo cree? ¿No lo crees? Tú le dices que Dios te habló en voz audible. Ya dice que Dios le habló en voz audible. Claro que Dios habla en voz audible. El problema es tuyo si tú nunca lo has escuchado. Yo sí he escuchado a Dios decirme: Gregory, Dios me ha despertado con su voz audible. El problema no es que Dios no ha querido hablarte. El problema es que tú no has buscado la forma de que Dios te hable. El problema es que tú no has tenido intención de conectarte con el Espíritu de Dios. El problema es que tú no has querido buscar la voz de Dios. Alabado sea Dios. El que tiene voz de Dios tiene la combinación profética. Yo sí quiero escuchar tu voz. Es su nombre. Es su nombre. Cuando usted está conectado a la voz de Dios, todo lo que el diablo está tramando en contra de tus hijos, tú lo sabes. Todo lo que el diablo y el infierno están tramando en contra de tu matrimonio, tú lo sabes. ¿Y cómo así, predicador? ¿Cómo lo sé? Porque el mismo Espíritu te despierta en la madrugada y te dice: levántate, porque tu hijo corre peligro. ¡Ay, Sara! ¡Alabado sea tu fe! ¡Levántate! ¡Levántate! Porque hay trampa en contra de tu hijo. ¡Alabado sea Dios! El Espíritu Santo te habla en voz audible y te dice: la muerte está persiguiendo a tu esposo. Levántate, ponte de rodillas. ¡Cómo, Sara! Levántate, ponte de rodillas. ¡Alabado sea Dios! Yo sí quiero escuchar a Dios. Yo sí quiero escuchar a Dios. Predicador, ¿y cómo escucho a Dios? Fácil y sencillo. Haz que Dios te escuche. Conéctate con Dios. Levántate en la madrugada. Alabado sea Dios. Llámalo. Provócalo. Alabado sea Dios. Predicador, ¿cómo puedo evitar que los planes de las tinieblas se puedan efectuar en mi casa? ¿Cómo impedir que los planes del diablo se den en mi matrimonio? Diga a Dios que tú lo quieres escuchar. Conéctate con el cielo y desconéctate de la tierra. El problema es que hoy en día estamos más conectados de la tierra que del cielo. Y de la tierra lo único que conseguimos es chisme y polvo. Alabado sea Dios. Del cielo recibiremos revelación y ciencia. Su nombre. Yo sí quiero escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que los sitiaron y los tienen rodeados. Y ahí está Giesi, ese chuletón que nunca escuchaba a Dios. Porque el que nunca escuchaba a Dios, desde que ve cualquier avalancha se asusta. Desde que ve cualquier movimiento raro se asusta, se paniquea, entra en depresión. Y Giesi entró en depresión y entró para y dijo: Eliseo, fue un placer andar contigo, fue un placer servirte. ¿Y que tú tienes eso que te está despidiendo? Alabado sea Dios. Porque el que no escucha la voz de Dios, cuando ve las tormentas venir, se despide, porque piensa que el diablo tendrá la capacidad de matarlo. Y dice la Biblia que Giesi le dice: Eliseo, allá afuera
ejército que ni tú ni yo ni todo Israel podremos con él. Y Eliseo le dice: Yesi, mi hijo, por eso es que yo te he dicho que ore más, por eso es que yo te he dicho que con 10 minutos de oración Dios no se puede escuchar. Alaba. Por eso es que yo te he dicho que 40 horas en el WhatsApp y 15 minutos con Dios no sirve. Por eso es que yo te he dicho que ore más, por eso yo te he dicho que ayude más, por eso yo te he dicho que no hable tanto con ese jodido novio, hable más caso a mí. Sí, 15 horas con el novio y 10 minutos con Dios. Y quiero escuchar la voz de Dios. ¿Y quiere escuchar a Dios? ¡Arrecia! 15 horas con los Dios no vives en el favorito. Y te conecta 10 minutos con Dios. Y desde que vas por 9 ya te duelen las rodillas. Alaba. Y tú estás desesperado de que Dios te tiene que hablar. Y que tú oras, que es lo que tú oras, que tú haces la oración del católico. Señor, lo que te dije anoche te lo digo hoy. El tipo estaba allá adentro, Eliseo, mientras Giesi estaba pendenciando, Eliseo estaba de rodillas, y con los ojos cerrados, porque el que está conectado al Espíritu ve con los ojos cerrados. Y está el tipo dentro de la cámara y está orando, y Giesi está frustrado afuera, y Giesi se está volviendo loco. Es que está volviéndose loca mientras tú estás orando y estás tranquilo, y la gente dice: pero ven acá, todo el mundo en la casa se está volviendo loco y él está tranquilo. Y cómo no, si le escuchó la voz de Dios hace rato, y ya Dios le dijo que no habrá vuelta en la olla. Para los sabios, no habrá vuelta en la olla. Si no, pregúntale a Pablo. En la embarcación del mundo estaba loco. Ahí tienen el equipaje, tienen los sacos de arroz, tienen los patacones para abajo, ahí la mazamorra también, tienen todo para abajo, y está todo el mundo tirando todo para abajo. Y de repente dice uno: ahora hay preso que vamos a tirar. Y Pablo dice: I'm sorry for you. Aquí nadie se va a morir. ¿Cómo así, Pablo? ¿Y será tú quién? No yo. Pablo le dice: lo que pasa que el ángel del Dios del cual yo soy me habló esta noche. Él me habló y él me dijo que el familiar tuyo que esté entubado, que el diablo piensa que se lo va a llevar, Dios le va a dar vida. Ya Dios me habló, ya Dios me ministró, ya Dios me ministró, él me habló hace rato. Por eso nadie me va a desesperar, nadie me va a asustar, el cáncer no te va a matar, porque ya Dios me habló. Dios me habló. Dios me habló. El diablo está haciendo bulto igual que Marco Lima. ¡Ya Dios me habló! ¡Aleluya! ¡Dios mío! Todo el mundo loco en la embarcación. Y Pablo tranquilo. ¿Cuál es la calma que tiene Pablo? Por está como muy tranquilo. Es que el Dios del cual yo soy habló. Y me dijo que aquí nadie se va a morir. El Dios del cual yo soy me habló y me dijo que esos dolores que te dan en el pecho no te van a matar, porque es que ya Dios me habló. Ya Dios me habló, ya Dios me dijo que no. Ya Dios me dijo que no, ya Dios me habló. Y si Dios me habló yo tengo paz, y si Dios me habló yo tengo tranquilidad. Ve la importancia de poder escuchar la voz de Dios. ¿Entiende la importancia de escuchar la voz de Dios? La voz de Dios te da descanso. La voz de Dios te da confianza. La voz de Dios te da refrigerio. La voz de Dios te da refrigerio. Y dice la Biblia que Giesi estaba muerto loco afuera. Y Eliseo le dice: Giesi, yo te voy a decir algo. Si tú quieres volverte loco, vuélvete loco. A mí tú no me vas a volver loco. A mí tú no me vas a meter en tu depresión maldita esa que tú tienes. Pero dice: tú no estás viendo que hay un viaje de gente ahí que vinieron arrancando la cabeza. Giesi, ven para afuera para que tú veas. Y Eliseo agarra a Giesi y le dice: Giesi, ven acá.
y lo saca para afuera y le dice: ven, sal, Giesi. Y se paran en la entrada y Giesi todavía está viendo a los sirios. Alabado sea Dios, porque ese es el problema tuyo, que mientras tú tengas tu visión conectada en la tierra, tú vas a ver los problemas siempre delante de ti. Lo vas a ver como grandes montañas, lo vas a ver como grandes avalanchas. Pero Eliseo no está viendo sirio, que no. El tipo que tiene los ojos y los oídos conectados al cielo, él no está viendo sirio. Él le dice: Giesi, mientras tú estás mirando sirio, yo veo legiones de ángeles que están aquí. Ay, amasado. Giesi, mientras tú estás viendo peligro, yo estoy viendo victoria. Mientras tú estás viendo al diablo, yo estoy viendo a Dios. Alabado sea Dios. El problema tuyo es que como tú estás viendo demasiado literal, tú vienes y hablas en la sopa de mondongo. No, hasta en la sopa lo ven. Eso es el diablo que mandó este calor. ¿Cómo así? Y Eliseo se paró con Giesi y le dice: Jehová, ábrele los ojos a este chuletón. Ábrele los ojos a este chuletón para que él entienda que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Ay, cuando Jehová me abrió los ojos y ese dijo: Señor mío, carros de caer y su gente de a caballo, son más los que están con nosotros que los que están son más los que están conmigo que los que están en contra. Yo sí quiero escuchar a Dios. Y ese dijo: es verdad que tengo que orar. Voy a soltar esos 15 minutos de oración y esas 15 horas de echar. Le voy a dedicar 15 al novio y 15 horas a Jehová. Y Giesi entendió la importancia de poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia que sobre todos los sirios, sobre todos los enemigos de Eliseo, dice que cayó un espíritu de ceguera y dice que los encegueció. Yo no sé si usted sabía que los demonios son miopes. ¿Usted sabía eso? ¿Tú sabías, Ana? ¿Usted sabía que los demonios no ven de lejos? Ellos son miopes. Y quizás usted diga: ¿de dónde el predicador saca eso? Una vez mi pastor estaba en la iglesia y él estaba solo, y de repente por la puerta trasera entró un demonio y mi pastor estaba sentado a cierta distancia y el demonio estaba buscando a ver si veía a alguien. Y el demonio, para poderlo ver bien, se le acercó, se le puso de cerquecita para poder verlo. Alabado sea Dios. Y ahí yo me di cuenta: pastor, pero es que son miopes, ellos no ven de lejos. Alabado sea Dios. Y hay gente que tiene que saber que cuando ya tú has escuchado la voz de Dios, ya que el diablo se te viene a acercar, ya Dios te dijo por dónde viene. Su nombre. Si no, pregúntale al profeta Elías. La mujer de Jeroboam se disfrazó y cuando ella intentó tocar la puerta, el profeta le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges sombra? Alabado sea Dios. Ya Jehová me habló, ya Jehová me dijo que eres tú. Alabado sea Dios. Hermano, cuando tú escuchas la voz de Dios, aunque el diablo se vista de payaso, ya tú sabes que es él. Alabado sea Dios, porque es que te pertenencia. Se disfrazó y que para engañar al profeta, y antes de que tocara le dijo: entra, Satanás, que ya yo sé que eres tú. Mira la capacidad que le da un mortal cuando tiene conexión con el Espíritu. Mira la capacidad que el Espíritu Santo le da a un hombre y a una mujer cuando tienen intimidad con él, cuando tienen los oídos conectados al mundo espiritual. Hay una voz que te advierte, hay una voz que no permite que te agarren de sorpresa, hay una voz que antes de que las cosas sucedan te las dice. Y por eso hay gente que se pregunta: ven acá,
¿Y será que los evangélicos son locos? Si los evangélicos son como medio locos, porque hay veces que los evangélicos dicen, no, que va a pasar tal cual, tal cosa, y el tiempo pasa, y es que los evangélicos son brujos. Hay gente que no entiende eso. Si los evangélicos son como brujos, si son como brujos porque ellos saben las cosas antes de que pasen. Lo que pasa es que cuando tú te conectas, hay un código que se activa. La Biblia dice que Cristo nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Y donde se hablan las cosas del Espíritu? En los lugares celestiales. Y si tú estás sentado en los lugares celestiales, con el oído conectado arriba, aunque tus pies estén abajo, todo lo que se diga en el mundo de los espíritus será escuchado. Todo lo que se mencione en el mundo de los espíritus lo vas a oír. Alabamos a Dios. Por eso usted y yo como iglesia tenemos que aprender a tener más intimidad y conexión con el Espíritu. Somos muy tacaños con el Espíritu Santo. Le dedicamos demasiado poco tiempo. Yo sí quiero escuchar a Dios. Y hoy en día hay un problema. ¿Saben por qué hay un problema? Hay tan poca conexión y supuestas tantas revelaciones. Escuchen, hay tan poca conexión hoy en día y tanta gente hablando supuestamente de parte de Dios. Gente que usted lo ve haciendo esquina desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y a las 7 están en el culto. Y rapa, y soba la bazooka. Y me dice Jehová, ¿qué es lo que te dijo Jehová? Que le igualarga. Dios mío. Si pasaste la tarde entera hablando y hablando de chisme y criticando a todo el mundo. Y fíjate que los que menos conexión tienen son los que más supuestamente hablan de parte de Dios. Y el que no tiene conexión tiene el don de sospecha. Yo lo sospechaba. Cayó. Yo lo sospechaba. Oye, yo lo sospechaba. Si tuvieras conexión, no lo hubiese sospechado, te lo hubiese revelado y lo hubiese podido evitar. Pero como solamente tenías sospecha, y la sospecha no es nada claro. Y Dios no quiere gente con sospecha. Dios quiere gente con revelación. Y ahí está Samuel. Dice la Biblia que en aquel entonces la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Por eso hoy en día, y lo voy a decir porque es bíblico y hay que decirlo, hoy en día, como hay tan poca visión, ven los homosexuales ministrando allá adelante. Hoy en día, como hay tan poca visión, se nos olvida que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los afeminados no tendrán parte en el reino de Dios. Ay, tan serio. Alabe. Yo siento a Dios. Y tú la del saco de pluma por todo lo del micrófono. ¡Hay poder! Ahí se dañó el mensaje. Manda huevos. No había visión con frecuencia, dice la Biblia. Y cuando no hay visión, el diablo ministra en la iglesia. Que venga el aguacero. Que se venga. Suéltalo todo. Ay, Dios mío. Hoy en día tú ves los escenarios y tú le ves la pluma por dentro y por fuera, el plumaje, y tú lo ves así, y partido haciendo ese escenario, y yo te adoraré, y la gente se ve en gloria con una unción falsa. Por eso es necesario poder estar conectado a la voz de Dios para que el Espíritu te descubra lo que hay detrás de él. Por eso dice el apóstol Pablo, procurad con mayor diligencia el don del discernimiento de espíritu, para que podáis discernir los espíritus, cuando Dios está y cuando el diablo está ahí
pesar. Voy a seguir el mensaje. No me le baje ni un chin. Dice la Biblia que no había visión con frecuencia. Yo estoy harto, cansado ya de tantos pájaros cantando delante. La pajarería delante. Ah, ¿tú no lo has visto mejor? A esa gente hay que esperar que Dios lo libere. Y que bautizaron 2 meses porque el diablo entero adentro. Está bien, voy a predicar. Y dice la Biblia que no haya visión con frecuencia en aquel entonces. Y dice la Biblia que entonces había un jovencito llamado Samuel. Y usted conoce la historia de Samuel. Samuel era hijo de Ana, una mujer estéril que por promesa Dios le entregó un hijo. Y dice la Biblia que Ana lo consagró el templo de Dios. Y Samuel se dedicó en cuerpo, alma y espíritu, en oración, en ruego, en ayuno y en ministración a Jehová. Y dice la Biblia que el sacerdote Elí ya no tenía visión, ya Dios no le hablaba. Y dice que en aquel entonces no había nadie que escuchara la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba en lo suyo, todo el mundo estaba en la guerra. Había otros que estaban viendo el juego de ese, ¿cómo es? El juego ese grande de fútbol, ese mismo, el juego que tenemos estos días, que hay cristianos que en el culto vienen porque ya se viene esa basura. Alabamos a Dios, el juego de fútbol es ese mismo. Y alabamos a Dios. Y estaba la gente en aquel entonces, uno por un lado y el otro por otro lado, uno jugando fútbol, otro jugando billar, los cristianos jugando billar. Alabamos a Dios, se están poniendo como serio. ¿Qué pasó? Alabamos a Dios. Y todo el mundo está en lo suyo. Y dice la Biblia que no había visión y tampoco había voz de Dios. Pero había un jovencito que le decía que en el templo: yo sí quiero escuchar tu voz, yo sí quiero que tú me hables, yo sí te quiero oír, yo quiero relación contigo. Porque aunque hay una generación de jóvenes chuletones, hay una generación de jóvenes que está gimiendo por la voz de Dios. ¿En serio, pianita? Y dice la Biblia que Samuel estaba en el templo. Dice que Samuel estaba en el templo de Jehová. Y solamente la cortina dividía a Samuel del arca. Y Samuel está en el templo mientras todo el mundo está en lo suyo. Mientras todo el mundo está en la suya. Mientras hay otros que están en la casa mirando a Diomedes, la novela. Hay otros que están mirando al comandante Chávez. Y estaba todo el mundo por un lado. Y Samuel gimiendo delante de la presencia del Señor. Y está Samuel de rodillas. Jehová, yo quiero que tú me hables. Jehová, esta gente está desenfrenada porque tú no hablas. Hace falta tu voz. Los jóvenes se están desenfrenando, Señor, porque no hay voz. Las damas se están desenfrenando, Señor, porque no escuchan tu voz. Señor, hay un desorden en medio de la iglesia porque tu voz no truena. Jehová, yo quiero escuchar tu voz. Dame una palabra. Y está Samuel de rodillas clamándole a Dios. Jehová, yo sí quiero escuchar tu voz. Yo sí quiero oír la voz del Espíritu Santo. Una pasada. Y el Espíritu Santo anda buscando un Samuel. Alguien que tenga determinación, alguien que tenga pasión, alguien que tenga deseo de escuchar su voz. Él se quiere revelar. Alabamos en esta Samuel. Y dice la Biblia que después de haber orado tanto, escuche bien, Samuel se fue a acostar. Y cuando Samuel se va a acostar, dice la Biblia que antes de que la lámpara de Dios se apagara, cuando Samuel se acuesta, hay una voz. No lo llamaron por teléfono, a él no le hablaron en la mente, a él no le hablaron en el corazón, a él lo llamaron Samuel. Y Samuel se espanta y dice: oh, ¿y qué hace el despierto a esta hora? Y Samuel va para allá como todo un buen samaritano y le dice: dime, Señor mío, ¿qué tú quieres? Y le dice Samuel: ¿y qué fue? Pues yo a ti no te llamé. Ah, ok, se fue a acostar. Y como Elías no tenía visión, como no escuchaba a Dios, Elías no entendía esos códigos. Y dice la Biblia que cuando él se acuesta, Dios llama al joven por segunda vez: Samuel. Y dice la Biblia que Samuel se para y va donde está Elí y le dice: Señor, ¿para qué me llamas? Y él le dice: pero mi hijo, es que yo a ti no te he llamado. Y ahí Elí entendió. Dijo: espérate, la voz que por tanto tiempo ya no escucho lo está llamando. La voz que lo revela todo lo está llamando. Jehová va a revelar la condición del pueblo. Le dice: mi hijo, cuando tú te acuestes y
y escuches la voz por tercera vez, y he aquí, Señor, tu siervo escucha. Y cuando Samuel se acuesta, dice que antes de que la lámpara de Dios se apagara, la lámpara representa la palabra. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice que antes de que la lámpara se apagara, Jehová volvió a llamar a Samuel. Y cuando Samuel escuchó la voz, dijo: heme aquí, yo sí te quiero escuchar. Su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahora yo quiero que usted entienda. Escuche, a Samuel Dios no se le reveló por su cara bonita, fue por su devoción y su entrega. Fue por su dedicación. Sí mismo es. Fue por su dedicación que Dios se le reveló. Ahorita viene Dios y se le revela a Melanie, que a las 3 de la mañana la otra vez la vi como un sol y así. Viene Dios y le habla y le dice lo que va a pasar en Montería. Y usted no entiende por qué Dios se lo reveló a ella si se levanta a las 3 de la mañana. Amén, así es. Y como Samuel estaba despierto con la intención de escuchar la voz de Dios, porque estaba harto de la sequía que había, cansado de la falta de voz y dirección que había, porque el pueblo se corrompió. Y dice que Jehová le dice: Samuel, ven, y yo te voy a decir lo que va a pasar en Montería. Y Dios le dice: mira, va a pasar esto y aquello. ¿Y sabe qué pasó el otro día? Cuando Elí se levantó, Elí se cepilló. Fue corriendo para Samuel y le dijo: Samuel, ¿qué te dijo Jehová anoche? Imagina ya Samuel, pero acá por el sacerdote, él tiene que saberlo. ¿Cómo así que Jehová me dijo anoche? Se supone que Jehová habla con él, ya no le hablaba. Hay gente que antes Dios le hablaba, pero ya no le habla. Y dice la Biblia que Dios le dijo: declárame lo que Jehová te ha dicho. Y Samuel le dijo: agarra esta bomba que va para ti. Jehová me dijo que por cuanto tú no has atencionado a tus hijos, que sabías que eran impíos y aún así los dejabas ministrar, por cuanto tú no lo has llamado a la atención, Jehová había concedido y había establecido tu sacerdocio, pero ahora se acabó. Y tus sacerdotes, tus hijos, tendrán que mendigar por un pedazo de pan, por cuanto dejaste de escuchar la voz de Dios. Póngase de pie.